Buenas noches, doctora Arroyo Salgado. Muchísimas gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre hacerle, doctora, es ¿qué balance hace usted a esta altura? Mañana se cumplen 2 años. ¿Cuál es el balance que hace respecto de todo lo que ha evolucionado y todo lo que hemos hablado durante estos 2 años? Bueno, el balance que hago es desde 2 puntos de vista. Hubo un pronunciamiento muy importante, el de la Corte Suprema de Justicia, que puso las cosas en su lugar, definió dónde debía investigarse la muerte de Alberto Nisman, al resolver que esto debía ser investigado por la justicia federal. Claro. En esa oportunidad, la Corte consideró que su muerte estaba íntimamente vinculada a su desempeño funcional y además, sin excederse en su intervención, porque su instancia estaba habilitada para pronunciarse sobre la competencia, señaló a los jueces de la Cámara de Casación de la ciudad que había indicios, había elementos tales como el contexto de amenazas vigente, la fatua, las intromisiones en sus aparatos de telefonía celular y computadora que demostraban que esto podría haber sido otro tipo de hecho y no como se trató de instalar desde un principio bajo la hipótesis de un suicidio. El segundo pronunciamiento que fue importante y que marcó un hito para nosotros es esta reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal al abrir la denuncia de Alberto Nisman, porque en muchos ámbitos se habla de la reapertura y en rigor no es una reapertura, sino que es abrirla. Apertura, claro. Hasta ahora nunca se le dio esa posibilidad a esta denuncia y esto fue muy importante, fundamentalmente para mis hijas, porque fue un reconocimiento al trabajo de su papá. Y ahora cuando se entera de esta decisión, me miró y me dijo, yo sabía que este momento iba a llegar porque yo confiaba en el trabajo de papá. O sea, ella estaba muy presente claro. en la vida diaria de Alberto y más que nada en ese último tiempo, en el viaje que estaban compartiendo y así lo dijo que, muchas noches se quedaba trabajando. Él le explicó a Yara cuando se volvió al país el por qué se volvía y como ella transmitió en otras oportunidades, ella siempre confió en el trabajo, en la dedicación al trabajo de su papá, en su valentía y en su inteligencia, así que fue como un fallo muy importante para nosotros desde ese lugar. Y esto está posibilitando que se pueda avanzar tanto en la investigación del porqué de su muerte como en los hechos que él denunció ante la justicia. Porque si me permite, y habiéndolo escuchado atentamente en su editorial, y usted hizo referencia a un reportaje que yo le di recientemente al diario Perfil, y yo allí hice un distingo entre el comportamiento que tuvo el gobierno de la anterior presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que había tenido un comportamiento más propio de una dictadura que de un gobierno democrático, que de una república, por todo lo que usted de algún modo dijo, por la cantidad de ataques que hubieron directamente a la persona y al trabajo de Alberto Nisman desde su denuncia y hasta su muerte. La verdad es que el gobierno anterior yo diría que actuó como un verdadero grupo de tareas, más propio de la dictadura que de una república, porque en esa actividad de tratar de obstruir la investigación de la denuncia que él había hecho y en esa tarea de atacarlo para desprestigiar su trabajo, intervinieron activamente miembros del Poder Ejecutivo, con los dichos y contradichos de la entonces presidenta, sembrando muchas dudas, incluso respecto de su sexualidad, cosas íntimas. Aníbal Fernández, que usted nombraba. Diego Bocio, tuiteando que la denuncia de Nisman era impresentable. Echegaray, ordenando una fiscalización de la sucesión, un hecho inédito.
Y también, bueno, miembros del Poder Legislativo, por eso hablo de un grupo de tareas, claro, porque no nos olvidemos de los dichos de Diana Conti, a los que usted hizo referencia, de Kunkel. Y el propio Poder Judicial, claro. el poder al que Nisman y yo pertenecimos y trabajamos durante tantos años, que a través de distintos colegas que hicieron un verdadero papelón, porque hasta llegaron a decir que no sabían de dónde habían salido esas escuchas, cuando las había dispuesto el propio juez que tenía a su cargo el expediente. Y esto evidenció un desconocimiento de lo que estaba actuando en la investigación de nada más ni nada menos que el atentado terrorista de la AMIA, desde el que hace 22 años que los familiares de las víctimas están esperando llegar a la verdad y a la justicia, que se trató de sepultar con ese memorándum de entendimiento con Irán, que ayer un colega, el fiscal federal Carlos Rívolo, decía, y esto me parece muy importante destacar, porque yo nunca lo pensé ni nadie lo había dicho, que acordaba muchas cuestiones sin escuchar nunca, ¿no?, a los familiares de las víctimas, Sí, sí. sin preguntarles si estaban de acuerdo con negociar la verdad detrás de la muerte de sus hijos, padres, maridos, esposas. Pero además nada contemplaba respecto de la fatua declarada respecto de Alberto Nisman, que era el investigador de ese atentado terrorista. Esta Que amenaza de muerte que pesaba claro, sobre él. Sí, en la audiencia que él tuvo en Interpol, en la ciudad de Lyon, y también respecto de los otros fiscales que habían intervenido en la investigación de este atentado, los doctores Mühlen y Barbaquia. Entonces, este grupo de tareas se integró con la acción de miembros del Ejecutivo, miembros del Legislativo, del Poder Judicial, con el fin de obstruir la investigación primero de su denuncia por encubrimiento y después obstruir la investigación de su muerte. Eso te atacar. quería preguntar, Sandra, porque vos recién hacías referencia al rol activo que tuvieron algunos integrantes del Poder Ejecutivo del gobierno de Cristina Kirchner, y te quiero preguntar si vos considerás que hubo un rol activo para ensuciar la escena de la muerte de Nisman. Ese día, en el día en que se lo encuentra, en el día que aparece en Bernie, que aparece la doctora Fein, si adrede se intentó manipular la escena. Y hay en curso una investigación. El fiscal federal Tayano hizo una denuncia por encubrimiento contra varios de estos funcionarios. Yo entiendo que resta completar esa nómina de funcionarios y magistrados denunciados penalmente por encubrimiento en la investigación de la muerte de Alberto Nisman. Quedó al descubierto con los videos, las imágenes que trascendieron de lo actuado ese día en ese lugar, y creo que restan mayores consideraciones al respecto. La gente de la ciudadanía, entiendo yo que en su 80% sacó una conclusión y fue una desidia rayana con la intencionalidad, la acción deliberada. No olvidemos que estaba allí presente ni más ni menos que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que además de ser el secretario de Seguridad, el jefe de todos los miembros de la Fuerza de Seguridad allí presentes, pues estaba también el jefe de la Policía Federal, que luego fue removido por el presidente Mauricio Macri, como otra de las medidas de acción concretas que el presidente tomó, a diferencia del gobierno anterior, que lo debió haber hecho de inmediato, cuando nuestro país quedó internacionalmente expuesto al papelón que se hizo en la escena del hecho. Entonces, estaba Sergio Berni, que es el jefe, era en ese momento, perdón, el jefe de las fuerzas de seguridad intervinientes, que además es médico, es militar con grado de coronel retirado, se supone que tiene conocimientos en temas de balística y además dice ser abogado, con lo cual, bueno,
Creo que... La verdad que es increíble. Doctora, usted dice, se trata de un asesinato científicamente probado, de un magnicidio sin antecedentes. Cuando dice científicamente probado, ¿a qué cuestiones concretas se refiere? Está científicamente probado en el expediente porque así lo han concluido nuestro equipo de peritos. Nosotros acompañamos ya en marzo del 2015 un peritaje emitido por médicos legistas, ni más ni menos que los doctores Osvaldo Raffo y Julio Ravioli, con gran trayectoria en la materia. De mucho prestigio. El licenciado en criminalística Daniel Salcedo. Y desde marzo del 2015 que estamos pidiendo esa medida de prueba, esa junta interdisciplinaria, que recién ahora, a poco de cumplirse 2 años, está por realizarse. Reiteradamente la fiscal entonces interviniente, ya jubilada, y la verdad es que no viene al caso ya mencionarla, pero la jueza también, que no ha sido aún penalmente denunciada, Fabiana Palmagini, resistieron reiteradamente a hacer lugar a esta medida de prueba. Sí, Fabiana Palmagini, que ya ha tenido una lamentable intervención, en mi opinión, esta es una opinión personal, en otras investigaciones de suicidados, como el caso de Lourdes Di Natale. Muertes siempre vinculadas al poder. ¿Y por qué cree que pasó esto con el fiscal Nisman? Hay una frase que dice Waldo Wolf que me parece impresionante y que va en sintonía con esto que decías vos recién, Sandra, que dice que el gobierno de Cristina actuó antes de la muerte de Nisman como si quisiera matarlo y después de la muerte de Nisman como si lo hubieran matado. ¿Por qué crees que pasó eso? Yo creo que esto pasó, o sea, no podemos desconocer que era un año electoral, que la denuncia de Nisman por su contenido tenía un impacto político, y creo que esta muerte, la respuesta a esta muerte está en su denuncia, ¿no? En el impacto que esto tenía y en el efecto, en el mensaje que se quiso dar con esta muerte. Yo entiendo que esta muerte tenía un mensaje en ese momento, al inicio de ese año electoral, en que se jugaba tanto, que era la continuidad de todo un proyecto de poder, más que un proyecto de gobierno, ¿no? Porque no olvidemos cómo se venía desenvolviendo este gobierno en distintos ámbitos. Entonces, el mensaje que indudablemente tuvo esta muerte es el de tratar de inhibir a todos aquellos que pretendieran animarse a investigar y a denunciar al poder de turno. Y creo que por eso es tan importante que la sociedad se comprometa, porque de una vez por todas, todos los funcionarios, no solo los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sino también, como miembro del Poder Judicial lo digo, tenemos que entender que nuestro trabajo es para la sociedad, que la sociedad está delegando en los funcionarios la seguridad, la justicia, la educación pública, la salud pública. Y el poder está en la sociedad, está en la gente. Por eso es tan importante el control ciudadano, es tan importante que los funcionarios demos cuenta de los actos de gobierno, se dé a publicidad y se den las razones de las decisiones, incluidas las del Poder Judicial. Ya. Porque muchos se dicen, no, los jueces hablan por su sentencia. Y esto no es así. La publicidad de los actos de gobierno es un principio constitucional que entiendo que alcanza también al Poder Judicial. Siempre que no se ponga en riesgo, claro está, en una causa penal, claro, el avance de una investigación, por el conocimiento público de las líneas de investigación, ¿no? Pero yo entiendo que por eso es tan importante la participación y el control ciudadano, y que los funcionarios no trabajemos disociados de lo que la sociedad reclama. Y la sociedad, en torno de esta denuncia y de esta muerte, se expresó y se manifestó. Porque yo no recuerdo otro caso en el que la gente haya salido, como salió en este caso, a la calle, a defender, a apoyar
el trabajo de un juez o de un fiscal. Yo recuerdo el camino al entierro de Alberto Nisman y la verdad que me parecía que todo era un sueño. No podía creer la gente que especialmente se había acercado al camino a expresarse, a tirar una flor con un cartel, gente que estaba trabajando y se paraba y, bueno, de distinto modo expresaba su reconocimiento al trabajo, su pesar, su tristeza por lo que había ocurrido. Y después, bueno, la marcha de los paraguas, la del 18 de febrero, no recuerdo otro caso donde la ciudadanía haya salido, como salió en esta oportunidad, a la calle a reconocer su trabajo y a pedir justicia. A pedir justicia. Digamos que mañana a las 6 de la tarde, allí frente a la oficina donde trabajaba en la Plaza de Mayo, también va a haber un acto realmente muy fuerte con un nivel de convocatoria, se espera un nivel de convocatoria muy importante. Doctora, respecto de la responsabilidad concreta de, digamos, los responsables materiales del hecho, dos o tres cosas. Usted habla de la fatua y eso nos lleva a pensar de que por la sofisticación de lo que sucedió tiene que ver con grupos de inteligencia o con algún grupo comando vinculado a Irán, porque los contenidos de las amenazas, el lenguaje de las amenazas y las características tienen que ver con eso. Por otro lado, quien fue en ese momento el hombre fuerte de inteligencia, Antonio Estiuso, dijo que se trataba de un grupo vinculado al gobierno nacional, un grupo, una cosa no quita la otra. Usted se ha referido a Diego Lagomarsino como que tiene una participación en el hecho efectiva. ¿Cómo se conjugan todos estos aspectos respecto de los autores materiales del hecho? Bueno, como recién le decía, lamentablemente en la investigación de su muerte todavía la justicia no se ha pronunciado en punto a si el hecho fue un suicidio o un homicidio. Sí. En nuestra opinión, en la postura de las dos querellas, la que representa a sus hijas, como la que representa a la mamá de Alberto Nisman, tenemos probado científicamente con el informe pericial de los peritos de la querella que esto fue un homicidio. No tenemos dudas de que esto está científicamente probado en el expediente. Pero una vez que la justicia pueda definir con esta junta interdisciplinaria, este primer tramo de la investigación, sin duda va a avanzar en punto a las responsabilidades. Nosotros entendemos que hay una cantidad de elementos de prueba en el expediente que demuestran que este homicidio, que es un magnicidio, porque estuvo íntimamente vinculado con la función y el trabajo de Alberto Nisman, y el impacto político que su denuncia y después su muerte tuvo, está de algún modo probado en el expediente la participación de Diego Lagomarsino, porque él mismo reconoce haberle llevado el arma a Alberto Nisman. Y no bien haya un pronunciamiento de la justicia en punto a la calificación del hecho, nosotros desde la querella vamos a peticionar, a tratar de motorizar distintas hipótesis. Claro. Y trataremos de acreditar sospechas que tenemos en punto a quién era en realidad Diego Lagomarsino, para quién trabajaba, y, bueno, y a quién respondía en tal caso. ¿Y cuáles son esas sospechas, digamos, sobre todo con respecto a este último punto de para quién trabajaba? Bueno, este hecho fue un hecho sumamente sofisticado. Ya ha trascendido que hubieron una importante cantidad de intromisiones y de alteraciones en los aparatos de telefonía celular de Alberto Nisman y en su computadora. Hay borrados de registros que son inexplicables, que solo pueden ser hechos por un experto, que incluso fueron posteriores, en nuestra opinión, a la muerte de Alberto Nisman. Porque en este punto yo le quiero destacar que desde un principio nosotros sostuvimos que la muerte de Alberto Nisman fue el sábado 17 de enero de 2015 por la noche. Nuestros peritos, los médicos legistas,
así lo dictaminaron oportunamente en el Está creciendo expediente. fuertemente esa, digamos... Eso Y yo acerca a Diego que Lagomarsino al conozco- momento de la muerte, ¿verdad? Yo que conozco los hábitos y costumbres de Alberto Nisman, usted hacía referencia a su lo vida que dijo cotidiana, su su prima prima. en punto al pijama. Era una persona sumamente prolija y su pijama aparece en las fotos perfectamente doblado en la banqueta que estaba al lado de la cama. Alberto Nisman no llegó a acostarse la noche del sábado 17 de enero. Por eso, nosotros, cuando esto esté acreditado en el expediente, vamos a pedir que se rectifique la fecha de su muerte Que se rectifique, claro. en el acta de defunción y entablada, porque En su tumba. nosotros desde un principio no tuvimos dudas, no solo por este dato que le digo del pijama, sino también porque Nisman no tuvo ninguna otra comunicación demostrable que haya sido verdaderamente de él. Porque muchos dicen, bueno, el domingo a la mañana entró en tal página de un diario, en otra página para ver una página que hablaba de la vida después de la muerte. Y esos accesos, no está demostrado que hayan Claro. sido accesos de Alberto Nisman. Claro, claro. Aún cuando hayan sido De la computadora. Pero, locales Claro. en el departamento de Le Parc. Pero no nos olvidemos que el peritaje informático da cuenta de que el celular tuvo maniobras de borrado seguro y es como si hubiera nacido el domingo al mediodía. Entonces, hay una cantidad de alteraciones en sus registros, de intromisiones remotas. ¿Y quién era Lagomarsino? ¿Qué colaboración prestaba al lado de Alberto Nisman? Era su su asistente asesor informático, Claro. quien sincronizaba todos sus aparatos de telefonía celular con la computadora. Entonces, no se explica porque no tenía ningún tipo de protección informática. Y además, los dichos que él dice, que Alberto Nisman le pide un arma para proteger a sus hijas, que tenía miedo que algún fundamentalista, defensor del gobierno anterior, hiciera un ataque contra sus hijas. Por la relación de confianza que ellos tenían y por justamente este tema de la sincronización de sus teléfonos y computadora cada vez que Alberto Nisman viajaba, era impensado que Diego Lagomarsino no supiera que Alberto Nisman se había vuelto anticipando su regreso Claro. sin sus hijas. Entonces, está mintiendo en una cantidad de cuestiones que nosotros fuimos señalando. Tampoco podemos desconocer cómo y a través de quién él llega a trabajar con Alberto Nisman. Esto fue sofisticado, no tenemos dudas que fue acción de servicios de inteligencia local. Y bueno, de eso se trata, de tratar de demostrar, bueno, cuál era la vinculación de Diego Lagomarsino con estos servicios. ¿Qué otros elementos hay para hablar de un homicidio en esta causa? Recién hablabas de los registros telefónicos, hablabas del rol de Lagomarsino. ¿Qué otros elementos encuentran ustedes de contundencia para hablar del homicidio? Bueno, el lugar del disparo, dónde impacta el disparo en la cabeza de Alberto Nisman, que no es el típico disparo suicida en la sien o en la boca, sino que es por encima de la oreja, Claro. la dirección del disparo, de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, y la forma en que es encontrado el cuerpo de Alberto Nisman, que según nuestros peritos y el análisis interdisciplinario que se hizo con el criminalista, el estudio de la proyección de las manchas de sangre, demuestra que la posición en la que él aparece tendido en el piso no fue la posición final. Claro. Hubo muchos errores que Esto se es muy cometieron. importante, ¿no? Digo, hay un médico que lo ve de una manera y Sí. después cuando aparece, aparece de otra. Sí, el médico que llega en primer término al lugar, que es el médico de la prepaga Swiss Medical, cuando declara meses después y le
muestran las fotos tomadas por la Policía Federal al momento del hallazgo, dice, no está en la misma posición en que yo lo vi al cuerpo. Y justamente ¿en qué difiere? En el brazo derecho que aparece en las fotos de Policía Federal como inclinado en esta posición, y por eso la perito de Policía Federal, la médica que se constituye en el lugar, no nos olvidemos que estaba el jefe de la Policía Federal, Di Santo, Sergio Berni, el jefe de la División Homicidios, especializado en este tipo de hechos, que no dijo, no, perdón, este departamento, todo, es la escena del crimen. Las Torres Le Parc no puede ser un tránsito de periodistas y de gente. Se tienen que cerrar los egresos, ingresos y empecemos a tomar rastros. Y todos vimos mediáticamente el transitar de gente indiscriminado que hubo en ese lugar, no solo en las torres, sino en el departamento mismo y en el baño, pisoteando el lugar, manipulando el arma. Entonces, volviendo a lo que les estaba comentando, la foto que aparece es la foto que nos quisieron presentar del suicidio. Y se habla del espasmo cadavérico en el dedo que gatilló el arma. Que, como todos los expertos saben, tal vez la gente no, como bueno, por no ser su especialidad. En el caso del suicida, cuando hay espasmo cadavérico es porque hubo muerte instantánea, el arma queda aferrada y hay que romper el hueso para liberar el arma. En este caso, el arma no solo no estaba aferrada, sino que apareció por debajo del hombro izquierdo. No tenía ningún sentido. Y de otra parte, en todas las fotos se evidencia el derrame de sangre que hubo, lo cual demuestra que no hubo muerte instantánea, por eso no se puede hablar de espasmo cadavérico, sino que hubo sobrevida. El corazón siguió bombeando, hubo agonía, entonces no puede haber espasmo cadavérico. Por lo tanto, ahora, no puede haber esto suicidio. De no haber sido por el trabajo de nuestros peritos, no se hubiera planteado siquiera en el expediente. Es una vergüenza internacional. Nosotros, a ver, yo la enseñanza que les quiero dar a mis hijas es, nosotros no vivimos con una actitud ni rencorosa ni vengativa. O sea, nosotros lo que queremos es que esto sirva a futuro, que esto no le vuelva a ocurrir. Porque si esto pasa, cuando se investiga la muerte de un fiscal federal, ¿qué le pasa todos los días a la gente de a pie que no tiene conocimientos en la materia? Porque ustedes recuerden la cantidad de ataques que durante todo el 2015 recibimos, la familia, como usted recordaba, Aníbal Fernández diciendo que debieran meter presa a la mamá de Nisman. La cantidad de ataques que me han hecho y descalificaciones a mí cuando transmitía cosas de la investigación, que la verdad es que la exposición mediática a mí me cuesta, no es mi métier, pero asumí que si no exponía lo que estábamos viviendo, lo que estaba pasando, era una arbitrariedad insostenible. Que conducía a la impunidad. Y ahí sentí la importancia de que el Poder Judicial dé cuenta de sus decisiones. Porque yo iba a las audiencias y sentía que los jueces no entendían lo que estábamos viviendo, lo que estábamos sufriendo, lo importante que era para nosotros que se investigara seriamente en el expediente. Y eso es lo que viven todos los días las víctimas en nuestro país, los familiares de las víctimas. Y yo quiero tratar de ponerle voz a esas víctimas, porque bueno, porque elegí esta profesión, elegí el derecho penal y ejercí y me desempeño en el Poder Judicial desde los 20 años. Traté de colaborar en la investigación.
Pero hay muchas otras personas que pasan por esta situación y no hay ningún organismo del Estado que esté pensando en las víctimas, ayudando a las víctimas. Y como dije, en tantos otros ámbitos, si las víctimas están ahí, es porque el Estado ya les falló en su deber de darles seguridad. Claro. Y ahora no les da justicia, no les da un representante, no les da alguien que las defienda, que las proteja, porque el Ministerio Público Fiscal no está representando los intereses de las víctimas en el proceso penal. Doctora Sandra Arroyo Salgado, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido, haber confiado aquí en Los Leuco. No, que ande muchas muy bien gracias a ustedes. Y ojalá pronto tengamos justicia. Gracias. Y toda la necesidad que tiene este país de que no haya más impunidad en ningún aspecto.